Acaba de pasar hace poco una barredora por aquí. Limpiando, no, bueno, limpiando no, porque iba a mucha velocidad. Pero la limpieza es un problema en Durango. La limpieza es un Recogida de residuos sólidos, la limpieza, ha habido problemas en Durango con la barredora, con los latiguillos, con el aceite que se ha derramado por ahí y demás. Es un contrato de hace años, no sé si 10 o cuántos años, y hay muchas quejas en Durango que dicen, oye, ¿qué está pasando con la limpieza? La limpieza es un problema y en varias dimensiones. Primero, que la limpieza no es igual según donde vivas. Entonces hay zonas de Durango en las que se limpia más y hay otras en las que se limpia menos y se sienten además abandonadas, pues por la falta de papeleras o por la falta de limpieza. A los camiones de la limpieza y a las barredoras se les ve igual 1 o 2 veces por semana, en todo caso, en algunos barrios de Durango. Eso es algo que la gente de los barrios constata y que pide. El segundo es el problema del contrato de limpieza, efectivamente, que debería haber estado renovado hace tiempo, que es un contrato de hace muchos años, que debería haberse renovado y no se ha renovado. Durango en todos estos años ha cambiado, ha crecido, seguimos con el mismo contrato de limpieza, seguimos con algunas máquinas que están realmente obsoletas, que la lían enseguida en las calles y lo han liado más de una vez. Entonces pues nos parece que es un caso de desidia casi del equipo de gobierno de no haber hecho los deberes en este tema. Entonces estamos con una prórroga extraordinaria después de haber agotado las prórrogas ordinarias. Entonces, y aún así sigue sin vérseles una actividad que hay que ponerse las pilas en esto, y hay que ponerse las pilas en esto porque hay necesidades nuevas, porque hay necesidades específicas y casi abandono en algunos barrios, y porque incluso legalmente ya se tenía que haber renovado ese contrato. Entonces hay que hacerlo y se deja como se deja muchas cosas en este ayuntamiento. Lo que pasa es que la tasa va a subir un 2,5% el año que viene. ¿No da la sensación de que el ayuntamiento sube la tasa antes de dar el servicio? Es decir, ¿no sería mejor dar el servicio y después de ver que el servicio ha mejorado subir la tasa? Sí, pero es que el servicio hay que sacarlo ya, había que haberlo sacado ya hace un año. Si sacas un servicio más amplio y amplías en zonas, y amplías en frecuencias y amplías en maquinaria porque Durango ha crecido, pues es bastante probable que necesites más dinero para sacar el servicio. Entonces, la subida de la tasa es una previsión de que hay que renovar el servicio. Pero es algo que había que haberlo hecho. Entonces, como llevamos 2 años de retraso en la renovación del servicio, pues hay que subir la tasa porque hay que hacerlo ya. Había que haberlo hecho. Y lo que pasa es que el IBI, la tasa de limpieza, esto a nivel local, a nivel ya global, van a subir el tabaco, el alcohol, y la gente dice, hasta aquí, estoy harto de pagar y pagar, ¿no? Esta sensación, imagino que, que será común, ¿no? Será normal también, lógicamente. Es común porque además estamos en esa dinámica en la que, que la gente está cada vez más ahogada, no solo porque suben las cosas, que también, sino porque además la dinámica general de precarización y de bajada de sueldos, es decir, pues la gente está llegando cada vez más justa, y eso lo entendemos, y eso lo hemos entendido también en el tema del IBI. Entonces, por eso intentamos aplicar la subida sobre todo a lo que pasa es que claro, la norma foral no nos dejaba a los sectores en principio más pudientes, o al menos a los que tienen un patrimonio más grande. Pero es verdad que claro, eso nos hace meter en el mismo saco a muchas situaciones que son distintas. Entonces sí creemos que tiene que ser progresivo, que tiene que pagar más quien más tiene, y que las herramientas tienen que ser en ese sentido, porque es verdad que se están dando situaciones de cada vez mayor precarización y que la gente lo está pasando cada vez peor. Entonces, efectivamente, tampoco les podemos asfixiar, ni mucho menos, sino que necesitamos que los impuestos, que las cosas que se pagan, sean en función y sean progresivas de que pague más quien más tiene. Otro tema, hay muchos temas de actualidad de los cuales hablar y lógicamente, pues no sé si son circunstanciales, si es una circunstancia o qué. Es otro de los temas que salió en el último pleno, los atropellos. No sé si, yo creo que lo he comentado en algún programa también, que me informé pues por saber si era una circunstancia que pasaba solo en Durango y en otras localidades de Vizcaya también ocurría, pero no nos enterábamos. Pero parece ser que no, es decir, los medios de comunicación que trabajan en Bilbao me dicen, por ejemplo, que no, que ahí en el Gran Bilbao pues no hay tantos atropellos como están ocurriendo aquí. ¿Qué está pasando?
No, y además ha saltado un poco la alarma porque sí es verdad que los atropellos han sido además, se han acumulado sobre todo en los últimos meses. Sí. Entonces, pues prácticamente todos los meses y en algunos casos muchas semanas nos hemos despertado con la noticia esta de algún atropello. Entonces, sí que parece que algo está pasando. Entonces, en ese sentido, nosotros en el anterior pleno ya planteamos en ruegos y preguntas que se tomasen medidas respecto a eso. No se llevó a ningún sitio y no se trató, se dejó pasar también esto. Pues en este último pleno presentamos una moción que nos parecía lógica y curiosamente casi tuvimos un enfrentamiento político por un tema tan esencial como el de los atropellos. Entonces, pues bueno, a nosotros nos parece que algo está pasando y que hay que analizar qué es lo que está pasando y en función de qué es lo que está pasando, pues bien, por qué se han producido esos atropellos y las pautas de movilidad que hay en Durango, pues probablemente haya que tomar medidas. Entonces, ver qué es lo que está pasando y tomar medidas pues de cada, en algunos casos que se dan, pues habrá que hacer alguna obra de iluminación o de adecuación de los pasos de cebra o de poner más pasos de cebra, en algunos que la gente está utilizando ya de forma espontánea. En Landako llevan reivindicando tiempo un paso de cebra más. ¿En la mitad de los que hay? Sí, en la mitad de los que hay. Que quería justo a la segunda parada, ¿no? Hay dos reivindicaciones en Landako. Una es en torno a la parada de bus, y ahí ves a la gente cruzando, y otra justo prácticamente donde acaba la escuela de Landako. Por ahí también cruza la gente en mitad. Entonces, claro, pues por una cosa tan sencilla como un paso de cebra, tuvimos una discusión política en el Pleno. Tan sencilla como un paso de cebra, que la gente está reivindicando en Landako, que la gente en Landako no reivindican grandes cosas como los barrios que se pueden sentir más abandonados. Un paso de cebra es una cosa esencial que se puede hacer y que si la gente utiliza hay que hacerlo. Pues sobre eso también parece que cuesta hacer aquí las cosas, que había planteamientos como casi de no, que obligar a la gente a que pase, se desplace, o casi subirle un seto o poner a la policía municipal a vigilar que la gente no cruce. No, si la gente cruza, es un principio de urbanismo. En muchos casos el urbanismo se diseña así. No se hace nada, no se hacen ni caminos, y por donde la gente traza el camino natural, entonces luego se urbaniza. Pues las propuestas avanzadas de urbanismo. Aquí nos cuesta todavía, nos cuesta hacer un paso de cebra o una cosa tan esencial. Entonces, creemos que hay que tomar medidas para los atropellos, que algunos van a ser de infraestructura, de adecuar los pasos de cebra, de iluminación o lo que haya que tomar, y otras que se dan de educación vial en general, y otras de replanteamiento de qué tipo de pueblo queremos, si está realmente orientado a los peatones o qué. Pero creemos que hay que reflexionar y luego sacar propuestas, no como hizo el equipo de gobierno, que a punta de que habíamos sacado una moción, antes no se había movido, y justo cuando presentamos la moción pues nos vienen con 3 propuestas que estaban sacadas, pues no se sabe muy bien de dónde, en la que pues había algunas estrambóticas como que se iban a hacer campañas de educación vial orientada a los ciclistas, cuando realmente los ciclistas han atropellado a un peatón, pero la mayoría de los atropellos han sido conductores de coches. Entonces pues tendrán que ser las campañas de educación vial dirigidas más bien a peatones y a conductores, y sobre todo a conductores. Pero entonces, pues bueno, es esa suerte de no hacer nada. ¿Por qué presentamos mociones?, preguntabas antes. Pues porque si no se presentamos mociones no se hace nada en este ayuntamiento, y cuando presentamos mociones, pues bueno, se hacen las cosas a correprisas también, pero por lo menos algo se hace, parece. No era mala idea, creo que fue vuestro concejal Aritz el que comentó, y yo también lo había pensado, ¿por qué no hacer un paso, por lo menos un paso de cebra grande? O sea, todo lo que es el extremo, todo lo que sean las dos paradas se podría hacer también, ¿no? Sí, yo creo que lo comentamos los dos, Aritz y luego yo, pero es lo lógico. Si tienes una estación de autobuses, esa zona tiene que ser prácticamente un paso de cebra, un gran paso de cebra, claro, prácticamente peatonal. Entonces, y además en una avenida en la que están sucediendo accidentes, cuanto más pasos de cebra, más ralentizas la propia circulación, además de los vehículos. Entonces, pero esa que es una estación de autobús bastante precaria, en el sentido de que cuando llueve tienes que elegir o estar sentado o no mojarte. Entonces tienes un banco debajo de los árboles, entonces si quieres estar sentado tienes que estar ahí, y si no te tienes que meter en los soportales, porque no está adecuada. Más luego, efectivamente, te obliga a pasar solo por un extremo cuando tienes otra parada más allá. Lo lógico sería un paso de cebra que abarcase todo lo que es la zona de la parada de autobús. Nos parecen cosas que son muy lógicas, pero tenemos que discutir también por ese tipo de cosas lógicas. Ahora que hablamos del último tema, seguro que nos dejamos más, pero bueno, ahora que hablamos del tema, es otro tema estrella, creo yo, de Jon Andoni. Ahora que hablamos de transportes, vamos a hablar del tren. Vamos a hablar del tren,
que yo le vi defender en un pleno una moción sobre esta estación del tren, que tantas goteras tiene, que cuando se moja te resbalas, unas escaleras con una pendiente muy alta, con un desembolso económico ahora de poner unas alfombras antideslizantes. Se va a solucionar algún día, bueno, eso y lo que es el Peri, claro, lo que es el alrededor, que hay un terreno ahí que no se ha dado salida todavía, ¿no? ¿Se va a dar solución algún día a ese tema? Esperemos, porque sí que es uno de los temas fundamentales casi del futuro de Durango. Yo hablé de estación subacuática, Sí, creo que en aquel pleno, sí. porque efectivamente pues prácticamente era un desafío coger el tren en los días de lluvia, porque está diseñada, pues parece que... Para Alicante, ¿verdad? Para Alicante o sí. para el desierto de Irán o algo así, en la que quedarían los reflejos muy bonitos, pero aquí llueve. Aquí llueve y además suele llover bastante, hoy nos ha librado. Hoy sí, hoy mira, o sea, sí. Pero cuando llueve, efectivamente, tenías problemas porque está prácticamente todo mojado por esa escalera con mucha pendiente. Pedimos que se solucionase, nos reunimos además con el director de Euskotren, nos dijeron que sí tenían previsto cubrirla, pero ahora parece que no, que nos han gastado un montón de pasta en poner unas alfombras nuevas, pero que lo de cubrirla parece que tampoco llega. Y luego tenemos pendiente todo el tema de qué se va a hacer ahí, de qué se va a hacer en los terrenos del tren, que tenemos un terreno justamente en el centro de Durango, que creemos que sería vital para el futuro de Durango, para qué Durango queremos construir, que sigue siendo una línea divisoria todavía entre dos Durangos. Entonces hay que hacer algo para unificar esos dos Durangos, para darle vida a ese terreno que está ahí. Nosotros en su momento en la campaña ya propusimos, es decir, que nos parece que el proyecto inicial que está previsto ahí, de construir torres de rascacielos, está fuera de lugar. Es un proyecto de otros tiempos, es un proyecto de la burbuja inmobiliaria, y que eso debería estar destinado, primero, a aprovechar los edificios existentes. En su momento también presentamos una moción para que se mantuviese la estación antigua de tren, se le diese algún uso, pues que como taller creativo para jóvenes, no se derribase, y que el resto fuese parque. Vemos que ese es un debate que hay que sacar ya, y que hay que cambiar ese proyecto que está previsto, que es un proyecto de otros tiempos. Yo la verdad es que, no sé, hay ciertas cosas que no llego a entender muy bien, ¿no? Antes hablábamos de los autobuses. Había comentarios en nuestra web durante estos días, ¿no? Si tú vas en el coche, adelante o atrás, tienes que llevar el cinturón de seguridad. Si no llevas cinturón de seguridad, tienes multa, y está permitido ir de pie en un autobús a la misma velocidad por autopista. Es una de las cosas. Otra de las cosas, ¿por qué caemos siempre en el mismo error y ponemos aeropuertos abiertos en Loiu, que lo hay que cerrar por el viento? ¿Por qué ponemos un puente Calatrava, que luego se cae todo el mundo y hay que montar? ¿Por qué hacemos, no, es que es verdad, ¿por qué hacemos una estación de tren totalmente abierto, que es muy bonito, pero que la gente aquí llueve y se cae? Cometemos unos errores detrás de otros, no aprendemos o no conocemos el clima, no sé. Sí, no, pero ha sido toda esa dinámica en la que se ha funcionado con el tema del urbanismo y el tema de la burbuja, es decir, en la que los planeamientos urbanísticos se hacían pues en base a contratos millonarios, a algún despacho de arquitectos, pero claro, muchas veces se responsabiliza al arquitecto o arquitecta que ha hecho eso, pero se supone que alguien le ha encargado ese trabajo y tiene ojos para mirar, pero efectivamente se ha hecho un urbanismo absolutamente descontrolado en el que se gastaba un montón de pasta para hacer auténticas chapuzas. Entonces, pues bueno, luego nos reímos mucho de la ciudad de las ciencias y de las artes y del aeropuerto de Castellón, pero es que aquí tenemos también inmensidad de puentes que resbalan. Tú has mencionado toda la lista, y tenemos en Durango también una estación que se moja, en un sitio donde llueve, y teníamos todavía prevista otra barbaridad, que es la que sigue ahí prevista, de construir torres, iglesias en una zona central de Durango, construir rascacielos. Entonces, bueno, nos parece demencial, y entonces que a todo eso hay que darle la vuelta, y que hay que hacer un planeamiento urbanístico contando con la gente. No hay que hacer un urbanismo tirano que se decide en un despacho, o en un despacho de arquitectos en conjunción con un despacho de políticos, y en el que no somos capaces ni de poner un paso de cebra, y sin embargo luego diseñamos macroproyectos que además luego encima tienen goteras. ¿Sí? Bueno, ¿y tu libro dónde está? Mi libro estará en la SOCA, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y no trae libro. Estará en la SOCA, qué buena oportunidad. Aún no lo he visto. ¿No has visto tu libro todavía? No he visto mi libro todavía. No lo he visto en la calle todavía. Pues estará en la SOCA a partir de mañana, y yo estaré por ahí también, y
es fácil identificar porque tiene forma un poco retro, es decir, tiene portada como en forma de cassette. ¿Ah, sí? Sí. Mira, pues estaremos mañana, iremos Es mañana. como los cassettes que nos pasábamos de jóvenes, Ah, sí, sí, sí. pues ahora nos pasaremos en forma de libro. O sea que tú eres de la época del cassette, del CD... Sí, de la época también, ¿no? del cassette Como y yo, del ¿no? CD. Jan Andoni de Lomo, concejal de H Bildu en Durango, eskerrik asko. Zuei. Gure artean izatearren eta gauza hauetaz hitz egitearren, ze gauza asko dauz hitz egiteko momentu honetan Durangon. Durango arte, eskerrik asko. Zuei. Aquí nos despedimos en este Ondoan Dot, en Durangaldeko Telebista. Hasta la próxima, eskerrik asko.